Bueno, pues este año nos hemos propuesto con la ayuda del Señor, si así lo permite, usar este tiempo para estudiar las características de una familia cristiana. Estoy tratando de ser honestos con ustedes. En realidad yo no soy un padre perfecto, no soy un esposo perfecto, no soy un pastor perfecto, ustedes lo saben mejor que nadie. Pero estoy creciendo con ustedes, estoy aprendiendo con ustedes y es mi deseo que el Señor nos ayude en este tiempo donde estaremos estudiando acerca de la familia. Hasta ahorita hemos aprendido que una familia cristiana se caracteriza por tener no negociables. También se caracteriza por tener a Dios como su arquitecto. También nosotros vemos que una familia cristiana ora fervientemente y aprendimos nosotros la semana pasada que Dios en una manera sabia, magistral, nos hizo diferentes. Y la semana pasada vimos tantos problemas, dificultades que hay en nuestros hogares porque Dios nos hizo diferentes. Pero esas diferencias en realidad son un complemento para hacernos más fuertes. Si el Señor lo permite, el día de hoy vamos a estudiar que la familia cristiana debe de vivir por fe y no por vista. La familia cristiana debe de vivir por fe y no por vista. Y vamos a evaluar nuestras decisiones, vamos a evaluar lo que estamos haciendo en casa para ver si realmente vivimos por fe. Y me gustaría comenzar con algunas preguntas. ¿Cuál es la mayor necesidad que tú tienes? ¿Qué necesidad tienes que tú dices, esta es la principal, la mayor? Debes de saber bien la respuesta porque esa necesidad es la que va a guiar tu vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad mayor que tiene tu familia? Debes de saber la respuesta porque seguramente esa necesidad es la que está guiando a tu familia. Es la dirección que está tomando. Una respuesta honesta a estas preguntas te va a ayudar a ver tu verdadera condición espiritual y la condición de tu familia. Seguramente la mayoría podría decir que la mayor necesidad es tener comunicación con el Señor. Pero las decisiones que tomas diariamente van a reflejar si en realidad tú crees eso o simplemente son palabras que se lleva el viento. La Biblia, hermanos, nos deja claro cuál es la necesidad más grande que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Vamos a escuchar a algunos hombres consagrados que nos dieron estas respuestas. Por favor, ve a Salmo 23:1 y mira lo que nos dice David. ¿Cuál es su mayor necesidad? Salmo 23:1. La gran mayoría de ustedes se lo sabe. Y dice Salmo 23:1, Jehová es mi, nada me. Para David su necesidad más grande era una relación con el buen pastor, con Dios mismo. Vamos a ver qué dice Asaf, el director de alabanza. Vamos a Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Y vamos a ver qué nos dice este hombre que era el que dirigía la alabanza en la época de David. Dice Asaf estas palabras: ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Para Asaf, en esta vida y en el cielo, lo más importante es el Señor. Para Asaf, el cielo es el cielo porque ahí está Dios. Si no estuviera Dios, sería simplemente otro lugar bonito. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Vamos a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Para Pablo, ¿cuál era su mayor necesidad? Dice Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo. Y lo tengo ¿para qué? Para ganar a Cristo. Para Pablo todo era basura comparado con conocer más al Señor Jesucristo. Para Pablo Jesús era su mayor necesidad. Bueno, ¿qué tal el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que nos enseñó Él? Miren a Juan 15:5. Juan 15:5, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor dice que tu mayor necesidad y mi mayor necesidad es una relación personal con el Señor Jesucristo. Esa es nuestra mayor necesidad. David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Asaf fue conocido por su servicio en el tabernáculo. Pablo derramó su vida en el servicio al Señor. Escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Fue misionero, evangelista, profeta, en fin, ustedes lo saben. Es muy importante que tengamos siempre presente como creyentes que nuestra mayor necesidad es el Señor Jesucristo. Si lo tenemos presente todo el tiempo, eso va a dominar nuestras decisiones. Si lo tenemos presente todo el tiempo, en cada momento nos vamos a hacer dos preguntas muy sencillas. Dos preguntas muy sencillas en cada decisión. ¿Esto me acerca más al Señor Jesucristo o me aleja? Nos vamos a preguntar también, ¿esto acerca más a mi familia al Señor Jesucristo o la aleja? Si nos aleja por muchos beneficios que aparentemente nos traiga, vamos a decir no y vamos a rechazar esa oportunidad. Si me acerca más al Señor con mi familia, con mucho gusto lo recibiré y derramaré mi vida para eso. Existen grandes beneficios cuando buscamos consagrarnos al Señor. Estaremos en la voluntad de Dios y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa, ese va a ser el lugar más seguro. Miren lo que dice Salmo 46. Salmo 46. Aquí tenemos a alguien que entiende esto, que su mayor necesidad es el Señor. Dice Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este hijo de Coré está seguro que no importa dónde esté, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Versículo 2. Por tanto, como estoy con el Señor, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es interesante porque ante el ojo humano, aquí este hijo de Coré está en un lugar sumamente peligroso e inestable, pero él dice, ese es el lugar más seguro donde yo puedo estar porque estoy cerca de Dios. Él es el que sostiene mi vida. Por eso debemos de preguntarnos siempre, ¿esto me acerca más a Dios? ¿Acerca más a Dios a mi familia o me aleja? ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana espiritual? Debo ayudar a mi familia a ver que nuestra mayor necesidad es estar cerca del Señor Jesucristo. Nuestra mayor necesidad es estar cerca del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la primera pregunta de aplicación. ¿Están listos? Dos hermanas están listas. Gloria a Dios por esas hermanas. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste una gran oferta porque te alejaba a ti o a tu familia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, no, por muchos beneficios que me traiga, eso me va a alejar a mí y a mi familia? No, gracias.
Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y precisamente es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver dos vidas que nos enseñan quiénes andan por fe, quiénes se preguntan, ¿esto me acerca más a Dios o me lo aleja? Y quiénes rechazan eso. Ve conmigo, por favor, a Génesis 13 y ahí es donde es donde va a hacer sentido esto que te estoy diciendo. Génesis capítulo 13. ¿Ya están ahí? Génesis capítulo 13. Existe una etapa específica en la vida de estos dos hombres de los cuales vamos a hablar. Uno es Abraham y el otro es Lot. La Biblia nos dice que tanto Abraham como su sobrino Lot llegaron a ser muy prósperos. Fue tal el ganado que llegaron a tener que ya no podían estar juntos. Miren lo que dice el versículo 5 y 6. Génesis capítulo 13, versículos 5 y 6. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en un mismo lugar. 2 veces se nos dice aquí que no podían estar juntos y que tenían muchas posesiones. Aunque desde un inicio se le dijo a Abraham que debía dejar a su familia, él se llevó a Lot. Pero este problema llegó a tal grado que hubo dificultades, fricciones entre los pastores. Miren lo que dice el versículo número 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Sus pastores tuvieron una contienda, es decir, tuvieron una discusión legal por la tierra y por el agua. Los cananeos poseían la mejor tierra y además con los fereceos se redujo el espacio donde ellos podían morar. Esto generó fricciones, problemas entre los pastores. Aquí ha llegado una circunstancia complicada a la vida de estos dos. Esta circunstancia va a sacar lo más profundo del corazón de cada uno. Lo más oculto del corazón de Abraham y de Lot va a salir a la superficie y se va a hacer visible para cada uno de nosotros. Además, ellos no están solos. Muchos ojos están observando cómo van a manejar esta situación. Sus trabajadores están rodeados de incrédulos, sus familias, pero sobre todo Dios. Dios va a observar cómo van a manejar esta situación. Y aquí vamos a ver la fe de cada uno. Vamos a ver cuál es la prioridad principal de cada uno. Recuerden que nosotros no podemos heredar la fe, cómo la aplicamos, pero sí podemos enseñar por medio de nuestras decisiones y cómo actuamos. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana madura? Debo ayudar a mi familia a que aprenda a ver las circunstancias de la vida como oportunidades de fe. Cada cosa que ocurre en tu vida y en la vida de tu familia es providencialmente de parte de Dios. Dios quiere enseñarte algo y así tenemos que ver cada pequeño movimiento en nuestra vida. Cada circunstancia viene con un sello que dice aprobado por Dios y déjame ver cómo reaccionas. Escucha tu corazón, fíjate lo que sale de él. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Voy rápido porque preparé como 20 hojas de estudio y apenas no he llegado al punto y ya casi es la media. O si quieren nos quedamos aquí, ¿tienen algo que hacer después, no? Ay, casi les creo. Preguntas, ¿qué cosas están sucediendo en la vida, en tu vida, las cuales no estás viendo como
oportunidades para crecer en fe. ¿Qué cosas están sucediendo en tu vida, las cuales no las estás viendo como oportunidades de crecer en fe? Siguiente pregunta. ¿Te has puesto a pensar que tu fe se hace visible por medio de las decisiones que tomas? ¿Te has puesto a pensar que cada decisión que tomas está reflejando tu fe? Y como estaban en oferta, una pregunta más. ¿Están listos? ¿Qué tipo de fe le estás enseñando a tu familia en la práctica? No en la teoría no la sabemos toda, pero en la práctica, ¿qué tipo de fe le estás enseñando a tu familia? Ahí lo van a tener en sus hojitas, pero decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, confiar en Dios en la luz no es nada, pero confiar en Él en la oscuridad, eso es fe. Cuando las cosas están complicadas, difíciles, cuando el futuro parece incierto, ahí es donde sacamos nuestra verdadera fe. Y ese va a ser nuestro siguiente punto. No les he dado puntos, ¿verdad? Pues ahora sí les voy a dar un punto. La fe le cree a Dios y no le cree a los ojos. La verdadera fe le cree a Dios y no le cree a los ojos. Es momento de tomar decisiones. Y el que tiene que tomar la iniciativa es Abraham. Veamos lo que hay en el corazón de Abraham y vamos a ver lo que hay en el corazón de Lot. Déjenme decirles, es interesante este momento porque en el capítulo anterior, si tú lo estudias, Abraham cayó terriblemente. En el pasado, Abraham hubo una crisis, una necesidad y él fue a Egipto, descendió a Egipto para conseguir ayuda. Y ahí casi pierde a su esposa, Sarai, de donde iba a nacer el hijo de la promesa que llegaría a la línea hasta el Señor Jesucristo. La fe de Abraham tambaleó en el capítulo anterior. Pero vamos a ver si él aprendió del pasado y ahora actúa de una manera diferente. Vamos a ver lo que hay en el corazón de Abraham. ¿Qué saca esta circunstancia del corazón de Abraham? Génesis capítulo 13, versículo 8. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? ¿Tomaron suficiente café? No, pues agarren otro porque esto se va a poner bueno. ¿Se acabó el café? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo toman café? ¿Eran dos grandotas? Se me hace que ya sé de dónde voy a sacar para la conferencia. Voy a vender café. Génesis 13:8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Qué era lo más importante para Abraham? ¿Te acuerdas lo que estudiamos al principio? Siempre cuando tomas decisiones va a salir lo más importante. Para Abraham lo más importante no es quién tiene la razón o las posesiones. Para Abraham lo más importante es que no haya altercado entre ellos. Además, le recuerda que son hermanos, es decir, parientes, que deberían de trabajar juntos en unidad. Hermanos, no sé si lo puedas ver, pero esto es Romanos 12:18 en acción. Esto es Romanos 12:18 en acción. En cuanto esté de tu parte, está bien con los demás. No importa si te cuesta unos dólares, no importa si te cuesta algo, está bien con los demás. Romanos 12:18. Abraham está mostrando un amor piadoso y un ejemplo digno de imitar. Para él es más importante su testimonio que las posesiones, que pelear por un terreno. Matthew Henry dice lo siguiente: Dios compensará abundantemente con paz espiritual lo que perdemos por conservar la paz con el prójimo. ¡Wow!
Dios recompensa abundantemente con paz espiritual lo que perdemos por conservar la paz con el prójimo. Y vamos a ver que esto se cumple con Abraham. Abraham pudiera haberse impuesto. Además, él es quien recibió la promesa de parte de Dios. Este Lot es como un chicle, va ahí pegado. No debería de estar ahí. Pero ¿qué hace Abraham en lugar de imponerse? Génesis 13:9. Miren las palabras de Abraham. Qué sabiduría, qué templanza. Miren cómo maneja la situación. ¿No está toda la tierra delante de ti? Le está ayudando a que no se enfoque en el problema, sino en la solución. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Esta decisión debió haber sido bien difícil para Abraham, hermanos, pero era la correcta delante de Dios. Su padre Taré había cuidado de Lot cuando Lot quedó huérfano. Imagínense la niñez de Lot. Él creó sin padre, Génesis 11, 27, 28. Al morir Taré, Abraham se había hecho cargo de Lot y seguramente pues lo amaba mucho, Génesis 12, 5. Abraham llevaba a Lot donde quiera, aún llegó a arriesgar su vida por su sobrino, Génesis capítulo 13, 1. Seguramente lo quería como a un hijo, pero era necesario tomar esta decisión. Mira lo que dice Abraham en el resto del versículo. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham tenía todo el derecho de elegir porque era el patriarca, pero le cedió ese derecho a su sobrino, que por cierto había sido prosperado gracias a él. No importaría que eligiera a Lot, Dios le había hecho una promesa a Abraham. De todas formas, él iba a ser próspero, por eso él se atreve a decir estas palabras: vete a donde tú quieras. Dentro de él es: Dios me ha dado una promesa y yo la creo. Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham. Y aquí vemos que Abraham está ejercitando su fe. Para Abraham lo más importante era un buen testimonio que las riquezas. Dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la plata y el oro. Tu testimonio, hermano, no tiene precio. Cuídalo. Es más importante. Ni Abraham ni Lot tenían ninguna necesidad económica. Va a ser interesante la respuesta de Lot, ya que pudiera decir cosas como esta: ¿sabe qué, tío? No, de ninguna manera. Escoja usted. Yo ya fui bendecido gracias a usted. O pudiera decir Lot: tío, yo ya tengo suficiente, le doy de mi ganado y así yo me quedo con menos y solucionamos el problema. Gracias por haberme ayudado. O pudiera decir: tío, a usted lo puso Dios como patriarca, ¿cómo voy a escoger yo? Yo no puedo hacer eso. Ese derecho le corresponde a usted. Es momento de escoger para Lot a dónde va a morar. A donde vaya Lot va a indicar lo que hay en lo más profundo de su corazón. Cada circunstancia en tu vida va a sacar lo más profundo de tu corazón. No importa cómo lo maquillemos, lo que digamos, va a sacar lo que hay ahí. Miren lo que va a sacar del corazón de Lot. Vamos a ver aquí cuál es su mayor necesidad. ¿Dónde está su corazón? Quizá en el corazón de Lot, pues su mayor necesidad de seguridad para su familia, un futuro económico, un futuro académico, reconocimiento, o donde pueden consagrarse más a Dios. Salud. Vamos a ver la respuesta de Lot. Génesis 13, versículo 10. Regresemos a Génesis 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. El diccionario Vine
dice que esta es una expresión que pudiera indicar codicia, ver con codicia, a darse cuenta que hay una gran oportunidad y llenarse las bolsas con todo. Dice, y alzó Lot sus ojos, y miren lo que dice a continuación, y vio toda la llanura del vio. Lot no le dio a su tío el lugar que le correspondía como patriarca, como líder, sino buscó dónde morar él. La Biblia dice que vio, y esta no es una mirada superficial o casual. Esta palabra de vio, exactamente la misma palabra, la vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 3:6. Miren lo que dice Génesis 3:6. La mujer Eva dice aquí que pasó por el árbol donde estaba el fruto del conocimiento y vio, esa es la misma palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así vio Lot. Esa palabra también la vamos a encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué horas son estas de llegar? Y luego se pone hasta enfrente para que todos se den cuenta que llegó tarde. Híjole. No se crean, el hermano está ayudando con la música, la alabanza ya. Por si no se habían dado cuenta. Segunda de Samuel 11:2. Aquí vamos a ver esta palabra nuevamente. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, otra vez, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Lot vio con ambición. Hermano, no es malo cuando ves, pero ¿cómo ves? Ahí es donde está el pecado. Lot vio, ¿y qué vio Lot? Que toda esa tierra era de riego. Esa palabra es importante, riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿Qué fue lo que vio Lot ahí? Cubrir su mayor necesidad. Vio que ahí su futuro y el futuro de su familia estaba asegurado en esa tierra. Habría siempre agua para sus ganados y pastos verdes cerca del Jordán donde podían comer sus animales. Pero Lot, por su codicia, no vio algo más. Cuando nos cerramos, hay cosas que no alcanzamos a ver. Miren lo que dice el resto del versículo. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Esta es la parte que Lot no alcanzó a ver. No vio con los ojos espirituales y que Dios le hubiera revelado a Lot. Pero Lot no vio su necesidad de Dios, por eso no oró, no buscó consejo, simplemente él se precipitó. Lot no vio o no quiso ver algo más. Mira el versículo 19 lo que dice, versículo 13, perdón. Mas los hombres, los que iban a ser sus vecinos de Sodoma, eran malos y pecadores. Una palabra no bastó para describirlos. Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta región era conocida por su maldad y pecaminosidad contra Dios. Se usan dos palabras para describirlos, malos y pecadores. Se usa un superlativo para describir su pecado contra Dios. Dice ahí, en gran manera. Estos hombres eran tan pervertidos que hasta nuestros días, ¿cómo se les llama a las personas que son pervertidas? Sodomitas. Lot no vio que su prioridad era su seguridad espiritual. Lot se fue acercando a donde había seguridad para sus ganados y prosperidad, pero se fue alejando de la tierra prometida donde había seguridad espiritual. Ahora vamos a ver a Abraham.
Fíjense el lado de Abraham. Abraham, porque viene el hermano a contar la gente. Ajá, ya, gracias hermano. ¿Ya vieron que sí? Abraham le cree a Dios. Miren lo que dice Génesis 13:12. Por su parte, Abraham decidió ejercitar su fe. Miren lo que dice Génesis 13:12. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham se quedó en la tierra donde Dios le pidió que morara. Ahora tendría que vivir por fe. ¿Por qué? Porque tendría que depender de la lluvia que Dios enviara. No había sistemas de riego como los tenemos en nuestros días. Estaba en una zona desértica. ¿Saben? Abraham no necesitaba ríos, sino consagrarse a Dios, porque de ahí vendrían todas las bendiciones. Eso no lo alcanzó a ver Lot. Abraham va a vivir por fe porque le cree a Dios. Ve conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 11, versículo del 13 al 17. Abraham llegó a ser conocido como el padre de la fe. Y no crean que nació Abraham, lo llamó el Señor y fue el padre de la fe. No, como nosotros, tuvo caídas. El Señor obró en su vida y llegó a ser el padre de la fe porque creía a Dios sus promesas, creía que Él era el que estaba en control de todo. ¿En qué promesa creía Abraham al tomar esta decisión? Deuteronomio 11:13 dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, dice el Señor, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. No importaba a dónde se fuera Abraham, si él se consagraba a Dios, Dios cumpliría su promesa. Cada que ustedes leen en el Antiguo Testamento que había hambre o que no llovía, era porque, si siguen leyendo, no estaban cumpliendo esa consagración a Dios. ¿Cuál era la mayor necesidad de Abraham? Dios, una consagración a Dios. Fe en Dios y obediencia era todo lo que Abraham necesitaba instruir en su casa. Abraham pudo ver lo que Lot no vio, que su mayor necesidad era estar en la voluntad de Dios, cerca de Él. Lo demás vendría solo. No dice el Nuevo Testamento, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá solito por añadidura. Es interesante, no tenemos el tiempo, pero si ustedes siguen leyendo, en cuanto se separa Lot de Abraham, en el versículo 14, Dios se presenta a Abraham y le reafirma el pacto que había hecho con él. Lot debió preguntarse, ¿esta decisión de ir allá me acerca más a Dios y a mi familia o me aleja? Pero Lot no se lo preguntó. No se lo preguntó. Él vio y se dejó ir por la vista, desobedeció la palabra del Señor. ¿Listos para las preguntas de aplicación? Ya van despertando, ese café ya está surgiendo efecto. No hayan tomado descafeinado, porque si no van a seguir dormidos. ¿Qué decisiones has tomado en las cuales te has dejado llevar por la vista y no por la fe? ¿Qué decisiones has tomado que el negocio de mi vida, aquí aseguré mi futuro y no consultaste a Dios? ¿Qué decisiones has tomado así? No tiene que confesarse conmigo, allá con el Señor. Déjame preguntarte algo más. ¿Dónde estás tú y tu familia en estos momentos? ¿Cerca o retirados de la voluntad de Dios?
En realidad, ¿dónde estás honestamente? ¿Cerca o retirados de la voluntad de Dios? Todas estas decisiones que tomemos, hermanos, hay muchos ojos viéndonos. Como les decía, ahí el pasaje dice que sus vecinos, los incrédulos, los cananitas estaban viendo, los pastores estaban viendo las decisiones que tomaban y seguramente pues las personas en casa se daban cuenta de las decisiones que estaban tomando. Dice Charles Spurgeon, comience temprano a enseñar porque los niños comienzan temprano a pecar. Desde chiquititos hay que enseñarles estas cosas para que de grande no cometan los errores que nosotros cometimos por falta de esta información y conocimiento bíblico. Y este va a ser nuestro siguiente encabezado: vivir por vista tiene, ¿para qué lo escribo? Veas, ahí lo tienen en su hojita. Vivir por vista y no por fe tiene un alto costo, un precio muy alto a pagar. El diccionario bíblico Douglas dice lo siguiente sobre la fe. Salud. Tener fe significa abandonar toda confianza en los recursos propios y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios. Pero Lot buscó sus recursos y no dependía de la misericordia de Dios. Este diccionario también dice: la fe requiere confianza plena en Dios y obediencia total a Él para fortaleza diaria. Pero Lot no buscó confiar en Dios en su diario vivir. Sus ojos se fueron al río Jordán. Dice también este diccionario: la fe no es una fase pasajera, sino una actitud continua. Pero Lot dejó de confiar en Dios para su provisión y se fue guiado por su vista. Fíjense lo que pasó con la vida de Lot. Lot comenzó viviendo cerca de Sodoma. Miren lo que dice Génesis 13:12. Génesis 13:12. Salió lo que había en el corazón de Lot y había ambición realmente. Él no tenía necesidad. Dice Génesis 13:12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue acercándose cada vez más y más y más. Seguramente pensó, bueno, pues no estoy dentro de la ciudad, todo está bien, a mí no me van a contagiar, no pasa nada. Pero con el tiempo, Lot llegaría a vivir en Sodoma. Miren lo que dice Génesis 14, versículo 12. Génesis 14, 12. ¿Dónde está nuestro buen amigo Lot? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba ya lo vemos dentro de Sodoma. Los atacaron y se lo llevaron preso a él y sus bienes, y después su tío Abraham fue a rescatarlo. Pero no solo eso, él todavía se introdujo más en Sodoma. Miren lo que dice capítulo 19, versículo 1. ¿Dónde está ahora nuestro buen amigo Lot? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado, ¿dónde? A la puerta de Sodoma. A la puerta de Sodoma. ¿Por qué esta información es importante? Ahí es donde, a la puerta de la ciudad, era donde los líderes políticos se juntaban para arreglar los asuntos de la ciudadanía. ¿Qué me dice esto? Que Lot había conseguido hueso en Sodoma. Se había convertido en político. Hermano, ¿te das cuenta? No pasa nada.
Y nos vamos acercando cada vez más y más y más y más, hasta que terminamos ahí. La falta de consagración de Lot, obviamente, iba a afectarlo a él, iba a afectar a su familia. Ve conmigo, por favor, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice así. ¿Y libró a quién? Justo. Esta palabra es importante, justo. Quiere decir que era creyente. Dice la Biblia, en el Antiguo Testamento también eran salvos por fe. Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Era terrible vivir ahí, pero ahí seguía. Probablemente ya era muy difícil salir de ahí. Era incómodo para él, sabiendo la verdad y conociendo al Dios verdadero. No solo eso, puso en gran riesgo a sus hijas. Miren lo que dice Génesis 19:8. Llegan perversos a su casa y Lot les dice: aquí están mis hijas, no les hagan nada a los ángeles, aquí están mis hijas. ¿Dónde estaba la familia de Lot? ¿Qué tipo de gente los rodeaba? ¿Qué veían y oían todos los días? Definitivamente nada relacionado con la piedad y la santidad. Eso fue horrible. Ahora, no solo eso, si ellos moraban en Sodoma, ¿con qué tipo de personas se iban a casar sus hijas? Miren el versículo 14. ¿Ya lo tienen? Entonces salió Lot y habló a sus, ¿quiénes? Yernos. Todavía no se casaban, pero ya estaban cerquita de casarse. Los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Quién va a destruir esta ciudad? Jehová. ¿Y qué dijeron sus yernos? Jehová la va a destruir. Vámonos, salgámonos. Jehová de los ejércitos ha llegado. Eso fue lo que dice ahí. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot no tenía credibilidad. Sus futuros yernos no creyeron el mensaje del juicio de Dios. ¿Qué otro tipo de persona iban a conseguir sus hijas para casarse? Es más, su esposa sale de Sodoma, pero no puede sacar Sodoma de su corazón. Miren Génesis 19:26. Estamos yendo por este estudio así rapidísimo porque no tenemos tiempo. Y como todos ustedes van a estar esta noche en la oración, no quiero que se me queden aquí cansados. Ay, si vieran sus caras desde acá, Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás. Los ángeles le habían dicho a Lot y a su familia: salgan de Sodoma y Gomorra, va a caer fuego del cielo, pero no miren atrás. Salgan, huyan. ¿Pero qué hizo la mujer de Lot? Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cuando la ciudad fue juzgada con el fuego de parte de Dios, se le había pedido salir y no mirar atrás. Ella tuvo muy en poco la palabra de Dios. No la creyó, por eso volteó. Algunos creen que ella intentó regresar a Sodoma
Porque Lucas capítulo 17, versículos del 31 al 32, está explicando el Señor Jesucristo, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás, y ahí usa a la mujer de Lot. Entonces probablemente ella quiso regresar. Había salido de Sodoma, pero su corazón no había salido de Sodoma. Sodoma estaba todavía en su corazón. Ella ignoró la palabra de Dios y su necesidad mayor, ¿dónde estaba? En Sodoma, no en Dios. Sus hijas, y esto es lo más terrible de esto, sus hijas terminaron cometiendo incesto, es decir, teniendo hijos de su padre, lo cual está prohibidísimo. Miren Génesis 19, versículo 31 y 32. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿No queda varón? Hay todavía muchos, no guapos como yo, pero hay varones, ¿verdad? Si lo que quieren es casarse. Yo fui guapo en alguna ocasión. No me creyeron, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que mi esposa me dio el sí antes de que la operaran de los ojos, ¿sí, no? ¿Verdad? Ellas dicen, no hay varón. Pero miren el versículo 32. Ven, demos de beber vino a nuestro padre. ¿Qué? ¿Poner borracho a su papá? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde vieron a gente borracha? Y luego, ¿qué dice? Durmamos con él. ¿A qué cabeza se le ocurre esto? ¿Dónde aprendieron estas atrocidades, estas perversiones? ¿De quién lo escucharon? Y conservemos de nuestro padre descendencia. Regresemos el cassette hacia atrás. Y Lot vio. ¿Qué es lo que ves tú, hermano, y cómo lo ves? Lo que estoy tratando de decirte es que tu mayor necesidad es consagrarte a Dios. No importa en qué lugar de la tierra estés, pero si estás dentro de la voluntad de Dios, consagrado a Él, esa es la tierra prometida para ti. Como dice el Salmo 46, aunque se mueva la tierra y los montes brinquen al mar, no temeré, dice el salmista. Asegúrate que donde estás es dentro de la voluntad de Dios, porque poco a poco te vas a ir alejando y no sabemos hasta dónde puedas terminar. Y recuerda que contigo, tu familia, aquellos que te observan. Es claro que Levítico 18 dice que esto era perverso. Dios, no vamos a ir allá, pero Levítico 18 enseña que lo que están haciendo es abominación delante de Dios. ¿Qué no les enseñó Lot la palabra de Dios a sus hijas? ¿Qué no les enseñó que también decía que debían de casarse con creyentes? ¿Dónde aprendieron esto? Seguramente esto era una costumbre en Sodoma, por eso pues no se sintieron mal, ya estaban acostumbrados a ver eso. Ellos pudieron haber ido a pedir ayuda a Abraham, pudieron haber buscado un marido allá, en casa de Abraham, pero no lo hicieron porque sus mentes ya estaban pervertidas, ya estaban muy dañadas. Ellas no tenían idea de lo que era vivir por fe, confiando en la provisión de Dios, porque su papá no les había enseñado. Aun si el plan de Dios era que no tuvieran familia, era mejor vivir sin familia a cometer la atrocidad que están cometiendo. De hecho, la Biblia enseña que a algunas personas se les ha dado el regalo de la soltería. Ellos dieron a luz dos grupos. La mayor dio a luz a los que se conocen como los moabitas.
Moab significa de mi padre. No tuvieron recelo en ponerle ese nombre, los moabitas. ¿Quiénes fueron estos moabitas? Llegaron a ser acérrimos rivales, ¿sí lo dije bien? Acérrimos rivales de Israel. Atacaron muchas veces a los israelitas. Si no me crees, lee 1 Samuel 22, 2 de Reyes capítulo 1 y así llévatela. Influenciaron a Israel a la idolatría. Números 25, 1 de Reyes 11, Oseas 9, 10, en fin. Todo el tiempo. Estos hombres no fueron, su descendencia no fue una bendición para la tierra, fue una maldición y más para el pueblo de Dios. La menor dio a luz a los amonitas. Y ahí dice que le puso por nombre Ben-Amí, que significa pariente. Ezequiel, nuevamente dos descendencias apartadas de Dios. ¿Por qué? Porque Lot creyó que su mayor necesidad era vivir cerca del río Jordán. ¿Dónde comenzó toda esta caída para esta familia que al final lo perdió todo? ¿Dónde comenzó? Cuando Lot vio en lugar de confiar. Cuando Lot vio en lugar de confiar, ahí empezó la caída. Nunca se imaginó cómo terminaría su familia. Nunca pensó que llegarían hasta esos extremos. Pensó que era fuerte, que podía controlarlo, que como siempre decimos, no pasa nada, no seas exagerado, no pasa nada, legalista, fariseo. Y aparte ya les dije, le vas al Cruz Azul. La hermana le va al Cruz Azul, ¿eh? Sí, hermanos, la realidad es que sí pasa y pasa mucho, pasa demasiado. La realidad es que fue un terrible líder por no preocuparse por la necesidad principal que tiene toda familia, y es una consagración real a Dios, una consagración al Todopoderoso, una formación sólida en sus caminos. Lot no llevó al lugar más seguro a su familia dentro de la voluntad de Dios. En lugar de confiar en Jehová Jireh, que significa Dios proveerá, confió en lo que le podía dar Sodoma. Esto nos enseña, hermanos, que no podemos vivir solos. Necesitamos siempre la gracia de Dios. Necesitamos vivir dependiendo de la gracia de Dios. Debemos de acudir a Cristo Jesús y hacer su voluntad, porque separados de Él, ya no lo dijo, nada podemos hacer. Lot nunca pudo ver que su mayor necesidad de él y su familia era consagrarse a Dios. Se engañó creyendo que podía vivir lejos de Dios, y no podemos, hermanos, no podemos. En verdad, analiza las decisiones que estás tomando. ¿Te están acercando a Dios o te están alejando? ¿Están acercando a tu familia o la están alejando? Porque podemos terminar muy mal. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana consagrada? Debo estar con mi familia donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que haga en el momento que Dios quiere que lo haga. Debo de estar donde Dios quiere que esté, haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo en el momento que Dios quiera que lo esté haciendo. Preguntas de reflexión, ¿están listos? ¿Ya hizo efecto ese café? Ya que vamos a terminar. ¿Estás seguro de que estás donde Dios quiere que estés? ¿Haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo? ¿Estás seguro? Siguiente pregunta. ¿Has corroborado que tu familia no está corriendo peligro? ¿Has corroborado que tu familia no corre peligro? Checa lo que entra a sus corazones, especialmente los que tienen niñitos en escuelas. Estén constantemente dándoles vueltas.
Cuando me refiero a darles vueltas, no es hacerles así porque los van a marear, no. Vayan y chequen la escuela, qué se les está enseñando, quiénes son sus amiguitos. Ahora más que nunca háganlo. Que no corran peligro. Siguiente pregunta. ¿En qué posición espiritual crees que esté tu familia en 5 años con las decisiones que estás tomando hoy? En 5 años, ¿en qué posición espiritual crees que esté tu familia con las decisiones que estás tomando hoy? Hoy. Es mi oración que veamos que nuestra mayor necesidad es vivir consagrados a Dios en su voluntad. Y si es necesario tomar decisiones drásticas, fuertes, hagámoslo, porque vale la pena. Dijo el Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Que el Señor nos ayude a vivir por fe y no por vista. Bueno, pues, preguntas, dudas, comentarios, quejas.